Hola amigos, nuevamente Milagros con ustedes en un programa que nos lleva realmente a un encuentro con la luz. Hoy es un día muy bonito, es muy interesante el tema que vamos a tratar, pero tenemos como invitado, y yo digo, ya no es invitado porque es de casa, pero para mí, Jordi Condal. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar Gracias, aquí. gracias por estar con nosotros, como siempre, colaborando, apoyándonos. Jordi es una personita maravillosa que nos acompaña siempre en en nuestros temas de ayuda a los demás. Es un hermoso terapeuta, y digo hermoso porque todo lo que sale de él al momento de su trabajo es un trabajo profundo de alma, y puedo ver las transformaciones de las personas, un antes, un durante y un después, ¿no? Y no es un peloteo, Jordi, pero podemos ver los resultados con las personitas a través de su parte evolutiva, ¿no? Gracias, Jordi. Si me permites, Milagros, también diría que además lo cojo igual, como dices tú, de ver esa evolución de las personitas cuando también pasan contigo y un gusto de ver cómo se transforman, también Yo gracias a tu creo, trabajo. yo creo que la vida nos une, ¿no? Estamos Mm, unidos para hacer un solo proceso. Yo como peruana, tú como español, como persona que vive aquí en España, y yo encarnada pues en Latinoamérica, cómo la vida nos llega a unir de tal manera que caminamos en la misma sintonía, y feliz de tenerte a mi lado, Jordi. De qué formar bueno. parte de nuestro equipo. Bien, el programa de hoy es un programa tan interesante y tan bonito, y qué mejor con Jordi, que acaba de llegar de Mongolia, de vivir el chamanismo profundo, de unir esa religión tibetana, chamanismo, y que es tan interesante de poderlo experimentar. Y ya me gustaría algún día poder viajar contigo, Jordi, a un viaje de encuentro a unas realidades profundas, ¿no? Nuestro tema de hoy es chamanismo, salud y espiritualidad. ¿Podemos tratar el chamanismo unido a la salud y a la espiritualidad? Miren qué profundo. Daré yo la introducción para decir que la palabra chamán pues procede del lenguaje de la tribu Tungus de Liberia. Esta palabra ha sido elegida especialmente por los antropólogos, ¿no? Es increíble, sí, sí. El chamán es un hombre, podamos decirlo, es un hombre o una mujer que viaja en un estado alterado de conciencia, al que otros pueden denominar pues la conciencia chamánica, inducida muchas veces por el toque rítmico de tambores, de instrumentos, o también por plantas alucinógenas que te llevan a profundizar para esos estados de elevados de conciencia, ¿no? El chamán, mis queridos amigos, viaja a realidades no ordinarias, y estos viajes se emprenden para ayudar siempre a los demás, a los miembros tal vez de una comunidad, a personas que estén pasando por etapas muy malos a nivel físicos, mentales, emocionales, ¿no? Puede un chamán viajar a diagnosticar o tratar enfermedades, ¿no? Y muchas veces se puede hacer a través por motivos adivinatorios, proféticos, y también lo hacen para adquirir ese poder con los propios espíritus con los que llegan a conectar, o tal vez con los animales de poder. Ahí entran esas energías tan poderosas en las cuales es una realidad no ordinaria, y no ordinaria significa que nosotros, seres normalitos, no estamos acostumbrados a trabajar o a estar del lado de nuestros animales de poder, o trabajar o estar de lado con nuestros espíritus. Los chamanes sí tienen esas facultades, ¿no? O través de conectar con entidades espirituales para entablar contactos con guías, con maestros, ¿no? Es así, ¿no? Totalmente. Además, sumar que de alguna manera diría que todos tenemos un chamán interno, tenemos
un maestro interno. ¿Cómo despertamos? La cuestión es todo un trabajo el despertar y a veces viene dado por qué proceso es el que la gente, qué personas lo tienen más despierto, parte de qué tradiciones y todo algo revelador que abre como esa sabiduría del mundo invisible, en donde las bases más antiguas estaban asociadas a conectar con fuerzas de la naturaleza, como tienen que ser los animales o los apus de las montañas. Les llamamos espíritus, les llamamos conciencia, energía, dependiendo del momento social, ese nombre ha ido evolucionando y cambiando, pero si nos remitimos a lo más antiguo, estamos habitados por fuerzas de la naturaleza, animales, que nos van a dar un inconsciente sabiduría para ayudar o tratar la situación en un plano más ordinario, más tangible, y que es toda una evolución el desarrollar ese mundo invisible, parte de algo que hoy en día podemos ponerle la energía y todo el mundo ya es mucho más consciente de la energía y de nuestro campo de aura. Tiras tiempo atrás y en algunos lugares aún de la humanidad esto es como conceptos aún muy raros, pero al menos en varios países ya es algo como normal, lo que es lo que le llamamos energía, y en el fondo esa energía, si lo traducimos también a algo de este siglo XXI, podríamos decir que es información. Esa energía es información, ese apus, ese espíritu de qué nivel, es información que va a alentar un proceso evolutivo en el plano que sea. Es curioso, fíjate, porque dicho esto, que es muy interesante lo que estás diciendo, hay momentos que cuando yo canalizo, te soy muy sincera, tú sabes, Jordi, que somos un equipo de terapeutas en los cuales yo derivo muchas veces a las personitas, digo, mira, necesitas ir con Jordi, necesitas ir con Teresa, necesitas ir con Andreu, necesitas ir con Samantha, porque se puede controlar la patología o lo que está pasando a la persona a través de las terapias de vosotros. Pero hay situaciones de que no puedo mandarlos a ninguno. Y siento que eso lo tienen que hacer mis chamanes. Y yo le digo a la persona, esto ya no es de este mundo. Esto ya tienen que entrar otras fuerzas superiores. Y esto, lamentablemente, yo tengo mis chamanes en mi origen de nacimiento, y si tienes esa confianza en mí, deja que mis chamanes lo vean, pero lo vean en una realidad no ordinaria, porque en esta no llego. Eso sí, parte mejor diría de cuántas llaves, cuántas cerraduras, y hay cerraduras que son más antiguas, y Sí. qué llaves, que es parte de algo que también conozco de este equipo de chamanes, y qué bueno. Sí. Y lo importante es una confianza que abre a coger una coherencia en este mundo invisible o no ordinario para poder realmente crear cambios tangibles en este mundo físico, ¿no? Exacto, porque cuando mi chamán yo lo llamo y le digo, mira, esta persona le está pasando esto, me dice, hermanita, porque los chamanes hablan con un lenguaje muy diferente, al menos los míos, ¿no? Con los que yo trato, dice, hermanita, a veces te dicen maestra también, dice, hermanita, dígale que vamos a hacer un rastreo. Claro, un lenguaje, ¿qué es un rastreo? Entonces yo digo, explícame, ¿qué vas a hacerle? Me dice, no, él está en España, él que se quede quieto, nosotros vamos a ir donde está él, nosotros vamos a rastrear su espíritu, ¿qué está pasando con él? Es alucinante. Es alucinante. Yo creo que hoy en día, aún gracias a la poquita información que tenemos, pero la física cuántica sería lo más tangible que explica cómo esto es posible. Ay. Que explica cómo podemos estar en varios lugares a la vez, cómo la distancia de miles de kilómetros en un plano físico, en el plano cuántico, es todo relativo. Total. Y hoy Y en a día, nivel de salud, cortándote un Sí. poquito, ¿el chamanismo nos lleva a la salud o la salud está incorporada con el chamanismo? ¿Cómo lo podemos integrar? yo los pondría que están parte de una misma relación. Lo otro es que el concepto de salud, hoy cada uno lo asociaría a qué concepto, igual que el del chamanismo. En su raíz todo es naturaleza, y la salud es naturaleza. Y luego es formas de interpretarlo. Igualmente como podemos encontrar chamanes que podríamos decir más curanderos,
que incluso le podríamos llamar, que le llaman chamarreros, que trabajan más en una línea más como sería hoy en día un médico natural. Igualmente te van a hacer un plano emocional o psicoenergético, pero más bien porque vas a salir de la sesión con a lo mejor una recomendación de unas plantas, unas hierbas o que ungüentos. Es increíble porque lo que tú estás diciendo es como si unos son un chamán y otros son, en mi país o en Sudamérica se les llama hechiceros o las hechiceras, o sea, las curanderas, que no tiene nada que ver con el chamán, porque el chamán actúa en esa realidad, en esa conciencia alterada, y el hechicero, el curandero, no. Es simplemente pasivo. Él está consciente en todo momento. Sí. O sea, fíjate la diferencia, pero que te va a dar hierbas y conoce la naturaleza viva, ¿no? Conoce realmente a la Pachamama, a la Mamapacha, ¿no? Que te puede decir, los queros, los akurakuyek, todos ellos son, pues, curanderos que están de la mano de la Madre Tierra, ¿no? Si nos vamos a la tradición antigua de lo que yo he ido también conociendo, en esas comunidades o primeras civilizaciones de núcleos de asentamientos, el chamán en la comunidad era una gran figura clave asociada a lo que hoy en día diríamos el médico, y era el chamán. Y parte de un buen chamán en una comunidad es donde no había enfermedad. Algo que hoy en día podemos decir que un buen médico es porque tiene muchos enfermos. Sí. Allí, si vamos a la tradición más antigua, un buen chamán, un buen médico no tiene enfermos. Pero yo te voy a contar una historia y que les las voy a contar a ustedes, que es mi historia. Cuando yo estaba amarrada en una clínica con camisa de fuerza porque no sabían lo que me pasaba, fue una etapa de mi vida, los 7 psiquiatras, y no detectaban lo que yo tenía. Automáticamente me acuerdo que llegó un amigo de la familia y dijo, la palabra en mi país y del lugar de donde vengo, dice, llévatela al campo. Esto ya no es de médico, ¿no? Sí, y cuánto una mirada en donde veían las cosas ya no con un problema, sino como algo natural. ¿Qué? Llévatela al campo, porque esto no la va a sanar un médico. Pues me llevaron al campo. Y allí los chamanes, allí detectaron todo. Entonces, a fecha de hoy, y te lo puedo asegurar, en mi país se trabaja con el médico alopático y sus curanderos y sus chamanes paralelos. Completamente. Tuve el gusto con Cristóbal Jodorowsky en Perú, que fue en Perú aunque también ha sido en México y otros sitios, pero en Perú, que nos llevó a Don Miguel. Tenía montado en una ahora la región no te sabría decir, pero realmente trabajaba como chamán, curandero, bastante más una línea curandero, pero había que ver como una gran afluencia de público que lo combinaba, como dices tú, con la medicina alopática convencional y con esta tradición en donde se hacían lecturas, donde se bajaban y se hacían también operaciones desde el plano invisible, desde un plano astral, como lo queramos llamar, sutil, y desde ahí se hacía todo un trabajo acompañando la medicina alopática, donde también se hacían tratamientos con plantas. Y lo más fascinante es que él también trabajaba desde entrar en un trance de posesión para bajar entidades. Esas entidades actualmente estaban todas jugando mucho con el cristianismo, parte de Baja la Virgen María, Don Miguel, y a veces sí que tenía como indios o algún, pero la gran mayoría eran arquetipos de portales cristianos, que al final es una forma para canalizar esa luz a un consciente. Exacto. Y le han puesto el nombre de Don Miguel, que era el mismo en que tradiciona mejor que otro nombre indígena. Y desde ahí hacía las lecturas, y desde ahí luego, depende de qué corte, que también tenía bajado como una corte médica, y hacía las operaciones. Exacto, y eso es lo que... Entonces podemos decir, el chamanismo totalmente sana, cura, limpia, salud, ¿no? Está enfocado. En su raíz a ser una aplicación para el crecimiento y el bienestar del ser humano. Sale desde esa conciencia, aparte de que en lo más antiguo el chamán estaba asociado al médico. También tenía una gran función política, pero no llevaba el registro de la comunidad, pero todo le consultaban, parte de qué función de oráculo, y al final creaba una figura
que cumplía un enlace entre el mundo visible y el invisible. Pero también justamente en este punto quiero tratar de que ese mundo invisible y visible también estaba el chamán oculto, el de la oscuridad. Y a fecha de hoy, en mi país y aquí mismo, está el famoso curandero o el chamán de la oscuridad que te trabaja con la energía densa. Con las sombras. Con las sombras. De aquí ¿no? podíamos entrar a las raíces del vudú. Ahí. Como unas raíces también que, si entramos profundamente, es África. Parte que antes mencionabas, Siberia. Sí, Siberia, exacto. Siberia actualmente es de Rusia, pero en su tradición es Mongolia. Lo único que fue cedido por unas guerras que hubieron hace unos cuantos cientos de años. Y Siberia es un centro donde hoy en día podemos encontrar escuelas de chamanismo aplicadas a la psicología. Oh, qué formaciones maravilla. aplicadas. Pero sin perder el hilo que llevamos, si nos ponemos en estas tradiciones del vudú, vemos cómo mucho se trabaja muchas veces desde la sombra. Y tener conciencia desde donde se trabaja siempre es un plano, que en este plano dual donde estamos, siempre la luz, la oscuridad, va a tener ese el día, juego. la noche, como es un planeta dual, pues también tenemos estas frecuencias y hacen daño. Amigos míos, hacen daño, pero como también conocemos mucho la luz y trabajamos la luz y el chamanismo enfocado en la luz, con nuestros animales de poder, con nuestros espíritus de las montañas, con nuestras plantas sagradas, esto es maravilloso porque somos uno. Si nos ponemos a ver, todos podemos entrar en esos estados de conciencia. He ahí la hermosa planta sagrada ayahuasca, el peyote, ¿no? Es el San Pedrito, ¿no? Son plantas que se ponen al servicio del humano que quiere trascender esas puertas, ¿no? Esos niveles. Y además poner, como actualmente podemos decir que la base de la psicoterapia está basada, por decirlo así de una manera genérica, en abrazar tus sombras, en integrar tu parte oscura, en amar eso que no amas de ti. Mira, perdona que te corté, ahí entramos a la parte, el chamanismo a nivel espiritual. Uh-huh. Porque hemos tocado la salud y ahora podemos decir, el chamanismo tiene que ver mucho con la espiritualidad total. Parte de conseguir la paz profunda en ti, porque la espiritualidad, más que nada, yo diría que es el camino donde practicamos encontrarnos en paz profundamente, encontrar el origen de que somos mucho más que una materia, y descubrir el espíritu en esta conciencia encarnada. Es increíble porque podemos decir que, es decir, somos seres multidimensionales, pero o pentadimensionales, pero como estamos en tercera dimensión, precisamos de que la Madre Tierra nos facilite para poder tener esa llavecita a través de una planta sagrada, a través de una danza chamánica, de unos estados de conciencia alterados, poder traspasar esas partes de nuestros otros yoes. Llegar a otros planos donde podemos percibir esta realidad aparente desde otro lugar, esto que parece tangible. Y como podemos decir, la Matrix, ¿no? La Matrix. Total, es que el chamanismo nos lleva a la Matrix. Estamos allí, pero como estamos tan arraigados y pesantes como humanos de tercera dimensión, pues tenemos que necesitar herramientas que nos lleven a la parte sutil para hacer ese traspaso de conciencia. Y entendiendo que hay muchas formas de prácticas a la hora de que, para poner el ayuno como una propia práctica dentro del chamanismo, danzas durante días sin comer y bebiendo solo agua para crear un estado natural de alteración de conciencia. Y eso se hacía mucho en Sudamérica, que son las danzas del sol, las danzas de la tierra, rituales que vienen de comunidades antiguas, indígenas. Igual que también tenemos muy popular el uso se les llama medicinas, que son sustancias de poder, plantitas de poder, como puede ser el peyote, como puede ser la ayahuasca, que se utilizaban con qué práctica consciente para crear esto que estamos hablando, un estado alterado de conciencia y poder descubrirte, poder encontrar realmente esa verdad que solo puede estar en ti, eso que nadie te lo puede enseñar y lo único que puedes es tú verlo.
por mucho que te lo cuenten, al final en este plano es necesario, se desvela, tiene que el velo se experimentar, cae. se tiene que caer, ¿no? Sí. Y por eso también me gustaría lo pongo por no entender o etiquetar que el chamanismo va asociado siempre a sustancias, y cuanto encontramos muchas prácticas, como también está el temazcal, que son estas saunas, simbolismo del vientre de la madre tierra, para entrar y desde ahí, en cuánto rato, estar con qué calor, con qué cantitos, con qué respiración, y se abre otra percepción de la realidad, otra percepción de ti mismo, algo que te puede llevar a descubrirte desde otro lugar, a afrontar o abrazar eso que muchas veces es un problema, desde qué otro lugar. Y muchas veces nos damos cuenta que desde ese lugar, que muchas veces podríamos poner, como hablamos, que es un plano más invisible, lo disolvemos, le podemos modular de otra forma. Las cosas que son pueden entrar a otra dimensión para ser alquimizadas, y luego cuando volvemos a nuestro estado de conciencia observamos que ha habido un cambio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Realmente te escucho y es... yo puedo decirles a todos vosotros que yo trabajo mucho lo que es el canal de conexión, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un medium y un chamán, ¿no? Entonces, pero escucharte a ti es vivir las experiencias que he vivido yo con mis chamanes, y que las vivo, porque ahora que estoy aquí en Perú, estoy en contacto con mis chamanes, estamos haciendo trabajitos y disfruto porque regreso a mi raíz, como tú has estado también en Mongolia. Háblanos un poquito de esto. En Mongolia lo que encontramos, parte de deciros que es esa cuna de Siberia, primeras civilizaciones, la gran raíz de un gran proceso que es el chamanismo, que luego lo encontramos por toda la humanidad evolucionando y de maneras diferentes colores, igual que lo encontramos de una manera muy genuina en Sudamérica. En Mongolia, dentro de este concepto de chamanismo, hablan de chamanismo negro. Y es un chamanismo muy tradicional que sale de un pueblo muy guerreros, de luchas, muy territorial, en esos clanes que eran grupos familiares de muchas familias, en donde la práctica del chamán estaba 100% ligada al trance de posesión, donde se entraba en un trance, sobre todo a través del tambor y cantos, donde el canto armónico también se utiliza mucho para crear ese estado alterado, y desde ahí trabajar. En el fondo, similitudes donde están trabajando dependiendo de la región, pero tienen el reno como un gran animal, el reno, el oso también como un gran animal, el oso, el lobo también como un gran animal, y desde ahí el águila universal, y es una gran tierra de águilas. Y luego puedes encontrar, pues como sabemos, y pasa en todos los lugares, chamanes que tienen más facilidad para cabalgar un espíritu que otro, para cabalgar mejor, más fácilmente al oso, la águila. Y el chamán, ¿cómo dices tú? El chamanismo negro es este. ¿Y el chamanismo, hay otro chamanismo? Podríamos hablar que en Sudamérica hablaríamos más de un chamanismo rojo, en donde, como pequeña diferencia dentro de lo que yo voy descubriendo, lo que encuentro es que en Mongolia siempre es con trance de posesión, y en cambio en el chamanismo rojo encuentro que no, que no. Encuentras muchas veces que el chamán te está trabajando sin crear tanto ese estado alterado de posesión de espíritu, y luego que en el chamanismo rojo, al menos no sé si por qué será, pero encuentro también muchas más prácticas de ritual de comunidad, y en cambio ahí en el chamanismo negro el chamán ocupa un lugar que no crea rituales, no crea el ritual con el gruparte, por ejemplo, decir estas danzas que encontramos en Sudamérica, en prácticas del temazcal, donde también se crean rituales que están llevados. En Mongolia no. En Mongolia yo no lo he encontrado. Mira. Aún es un territorio que es muy grande, que quiero seguir investigando. Sí, corto aquí, te corto porque deseo informarles a todos los radioescuchas, amiguitos de España, de toda Europa, que nuestro querido Jordi ya es su segundo viaje a Mongolia, llevando grupitos de personas maravillosas a vivir estas experiencias. Así que si alguna vez alguien esté animado a hacer este tipo de viaje maravilloso al encuentro de ti mismo, tienes a Jordi, que el próximo año me imagino que también lo harás. También vamos para allí. Aún la información no ha salido, pero en la web esta de jordicondal.com se puede ver cositas de lo que ha sido este año.
y un lugar en donde seguir nutriéndose de esa tradición no dual que encontramos bases del origen, en donde esta dualidad que vivimos hoy más conscientemente, en estas tradiciones antiguas encontramos una mirada en donde no hay separación. Por eso entrar desde el chamán, y está también más aceptado socioculturalmente, igual que pasa en Sudamérica, que también hay más aceptación de esta facilidad en algunas personas en entrar en este plano no dual y poder trabajar desde ahí. El vestido que le pondría al chamanismo negro es que, al venir de una tradición tan guerrera, tan bélica, también tiene capas un poquito como oscuras, podríamos poner como más agresivas o violentas. Es lo que te iba a decir. Mira, pero qué interesante, porque tú puedes estar viendo desde los dos frentes. Ves uno, ves el otro, y tú puedes hacer... Sí, porque hablando de este tema, es muy probable, amigos míos, que es bonito lo que voy a decir, que el próximo año hagamos iniciación en Perú. Y es importante que ustedes vibrar, porque si vibramos sentimos, yo siento Mongolia, yo siento explorar esa parte de chamanismo, esa iniciación a esos estados internos míos. ¿Cómo puedo llegar a esos niveles del espíritu, de mi animal de poder encontrar? O puedes sentir que te gustaría hacerlo, como dice él, que lo hace en rituales diferentes, como los de Mongolia a los de Sudamérica. Pues es probable que estemos preparando nuestro viaje para Lago Titicaca y Machu Picchu, donde haremos nuestra iniciación chamánica también. Pues yo no quiero, me encantaría continuar porque esto es tan maravilloso, pero ha llegado el momento de dejarles una meditación que me gustaría que la hagan, porque es la meditación de encontrarte, de llevarte a encontrarte con tu animal de poder. Ha llegado este momento. Quien lo desee, quien sienta que quisiera entrar a reconocer ese ser que tú puedes llevar sus cualidades, su sabiduría, y que Él te las pueda dar para que tú puedas en la tierra ordinaria, normal, desarrollar el poder de ese animal. Los dejo, disfruten de poder llegar a conectar con este hermoso animal de poder que te corresponde en esta encarnación. Los dejo, busquen un lugar, un espacio, de encontrar este espacio para ti. Disfruta, amigo mío, de este viaje que te hago hacia tu animal de poder. Meditación chamánica para reconocerte con tu animal de poder. Es el momento de encontrar tu fuerza interior, de adquirirla, reconocerla y compartirla con tu animal de poder, con ese ser que siempre está a tu lado. Busca un espacio, busca una posición, siéntate cómodamente. Si deseas apoyarte, puedes apoyarte en alguna pared, en el suelo, en los cojines. Respira. Déjate llevar por la música. Sé consciente de todo tu cuerpo ahora. Coloca toda tu atención en él, en tu cuerpo. Respira profundamente. Siente cómo el aire que entra te llena de energía y vitalidad. Suelta tus pensamientos. Suelta.
te vas relajando más y más. Lleva la energía de la Madre Tierra contigo. Tu ser es libre. Puedes respirar con calma, lento y profundo. Deja ir tus preocupaciones, déjalas ir. Tus dolores. Permítete ir más profundo. Estás entrando en un estado de relajación. Tu cuerpo, tus piernas, tus brazos, espalda, todo. Estás abandonando tu cuerpo poco a poco. Visualiza ahora un paisaje en plena naturaleza. Siente el aire, la frescura de la tierra. Mira a tu alrededor, árboles altos, frondosos. Estás caminando. Es un bosque lleno de vegetación. Caminas distraído, con tranquilidad, con calma. Te sientes protegido, te sientes custodiado. Deja que las imágenes vayan llegando ahora a tu mente. Están fluyendo sin juzgamientos. Son libres. Mira a tu alrededor. Estás caminando. Estás atravesando arroyos sin preocupaciones. Disfrutas tranquilamente. Camina. Huele el aroma de las plantas. Sientes ahora que estás percibiendo que hay algo detrás de ti. Sabes que es un animal. Te está observando. Te está custodiando. Te está protegiendo. Sigue caminando. Te sientes seguro, segura. Vas sintiendo la respiración de este animal. Pero también sabes que te está protegiendo y te está cuidando. Cada paso que das, te vas conectando más y más con él. Tus pasos
te llevan hacia un árbol gigantesco, hermoso. Y es un árbol donde hay muchas mariposas, muchas mariposas. Al acercarte, estas mariposas se están moviendo, pero te invitan a que te acerques. Acércate, te maravillas de todo a tu alrededor. Te aproximas lentamente para no espantar a las mariposas. Sientes dentro de ti que es un árbol sagrado. Acércate al árbol y míralo profundamente. Y mágicamente ves cómo la corteza del árbol se abre. Y tú sabes que hay algo dentro para ti. Respiras y le pides permiso a la Madre Tierra y al árbol que te permitan entrar. Entras a través de esa corteza abierta. Estás dentro. Y automáticamente ves como una noche llena de estrellas. Estás dentro, pero te encuentras con un firmamento. Tú estás dentro de este hermoso árbol. Miras hacia arriba y te das cuenta que esas estrellas, hay una que brilla mucho más. Se va acercando esa estrella. La estás mirando. Se convierte en ese maravilloso animal. Míralo. Baja delante de ti. Se presenta ante ti. Se miran fijamente en medio del universo. Se está produciendo la conexión interna. Reconócelo. ¿Quién es? ¿Qué cualidades lleva o nosotros conocemos como cualidades de ese animal? Su sabiduría, su agilidad, todo eso que estás viendo en ese animal que está delante de ti, ahora ya es tuyo. Su espíritu y tú son solo uno. Se acerca más a ti. Se tocan. Se abrazan. Bien. Ya está integrado.
Ahora eres libre con el poder de tu animal. Está contigo. Danzan. Está dentro de tu ser esa fuerza. Baila, danza, danza con él, muévete. Ahora las estrellas se van apagando y te ves sentada o sentado frente al árbol. Pero ya está tu animal de poder al lado. Le agradeces. Levántate y camina tu retorno. Camina, todo se va volviendo blanco. Todo se desvanece. Tu mente está en blanco. Estás aquí, ahora. Mueve tus manos, estírate. Llevas todo el poder interno dentro de ti. Respira, abre tus ojos. Estás aquí. Amigos míos, estamos nuevamente aquí, con calma, con tranquilidad, y vamos a continuar en nuestro hermoso tema, un tema tan profundo que viene desde nuestros ancestros, que viene desde la existencia del planeta Tierra, de nuestros primeros hermanos, porque siempre tenemos que reconocer que todos ellos siempre estuvieron conectados con la Madre Tierra, con la Luna, con las estrellas, con el Sol, y vivían y viven muchos aborígenes en Australia y en la selva amazónica y en Brasil y en muchos lugares que todavía siguen viviendo en comunión con la naturaleza viva, ¿no? Estábamos hablando de unos ejemplos, de unas historias, de unas anécdotas con Jordi. Jordi, todo lo que tú has vivido en Mongolia, con esta sabiduría que has podido percibir, perdonando la palabra mamar, ¿hacia dónde te lleva en tu camino aquí, en tu trabajo del día a día para ayudar a los demás? ¿Cómo lo puedes enfocar uno con otro? Pondría que como un primer paso, al menos en primeras veces de conocer todas estas prácticas o tradiciones, donde al principio donde lo conocí realmente fue por México y por Sudamérica, lo primero que al menos te aporta de manera tangible, creo que nos aporta a todos, es darnos cuenta de que todo es mucho más de lo que parece. Parte de colocarnos en una posición en donde fácilmente el chamán te dice: escucha el agua te habla, escucha las piedras, parte de abrirte una relación con algo que esa relación la vas a descubrir en ti, pero tiene que ver con algo que no es tangible y que se descubre. Y eso, al menos a mí, y se sigue abriendo más en seres, y creo que nos aporta el darnos cuenta que todo es mucho más, que hay un mundo tangible en este mundo invisible, que las piedras hablan, que podemos escuchar al sol, que el sol no está fuera, está dentro de nosotros, que formamos parte de un todo. Y el chamanismo, en su base más tradicional, es lo que nos explica, sus 4 direcciones, en los animales como símbolos arquetípicos, y depende de qué cultura, qué lugar, cambiarán un pequeño animal. Me encanta ver cómo hay un denominador común del águila, la ave, que siempre está en el este, sí, y está en la parte del intelecto, igual que ese animal de 4 patas, poderoso, igual que luego podemos irnos a la serpiente, parte asociada al cerebro más reptiliano. Y cuando vas entendiendo todas esas estructuras, también te aporta una comprensión de ti mismo, de una naturaleza genuina,
de cómo se ha ido formando todo tu ser y tu estado también psicoemocional. Y lo puedes aplicar a tus clientes, a las personas que vienen, los puedes llevar a esos estados de que se reconozcan que todos somos uno. Al final te diría, lo más sencillo está en la propia naturaleza. Ay. Cuando le das el silencio, ¿en qué lugar, en qué paisaje? Es cuestión de tiempo, en este aparente tiempo que vivimos, hasta que cada uno hay algo que se abre. Hay algo que entramos en un espacio atemporal. Ajá. En donde llevo 5 minutos sentado o llevo 50 minutos sentado. Cuéntanos un poquito esa historia que nos has contado. Yo tengo una que la viví en Filipinas, pero cuéntanos la que has vivido en Mongolia. Bueno, de ver diferentes trabajos dentro del chamanismo, con chamanes, y he visto varios, eran con hojas de coca, aparte de cosas que hemos hablado, lecturas limpias con cuí, pluma, con muchas todo, cosas. Sí. Pues este año tuve el gusto de la primera vez que vi trabajando un chamán en una lectura kármica, que era de un proceso transgeneracional con una compañera del grupo, y entonces, ante la demanda de la compañera, el chamán saca un omoplato de cabra. Un hueso, sí, el omoplato, sí. El omoplato, y entonces le dice a la persona que se lo ponga en la axila, en el sobaco, que se lo ponga y que siga pensando, en este caso es su hijo. Uh-huh. Y de allí un ratito con el omoplato de la cabra en el sobaco, luego lo coloca en el fuego, el chamán, y de ahí unos 10 minutitos lo saca y le hace una lectura karmática que realmente, bueno, impresionante. Directa. La compañera le encajaba todo, le valió para entender un proceso donde venía trabajándolo también desde algo que tenía que ver con bisabuelos. Ajá. Y cómo salía unas presencias que le decía, aquí tienes la abuela en este niño. ¡Qué interesante! Y salía la cara, le describía cómo era la abuela, y parte de unos procesos donde le venían unos cambios hacia adelante, y también le hizo una lectura en proceso evolutivo de su hijo, y realmente salió muy contenta, ganando muchos recursos para mejorar la relación con el proceso evolutivo de su hijo, ¿no? Y con ella maravilla. Misma. Y una lectura que no había visto nunca, utilizando un hueso, el fuego, y luego podemos decir el sudor de la persona con su vibración, colocándolo en la axila. Impresionante. Sí, yo voy a contar la historia que te la estaba contando Jordi, que también es interesante. Yo también, lugares o países que voy, siempre busco chamanes, personas de lugar, ¿no? Y me tocó ir a Filipinas y fui a Mongao, ¿no? Que es un pueblecito allí. Y resulta que fuimos a unos chamanes. Era una chamana, era una mujer mayor. Entonces yo le dije que me gustaría que me tocara la energía, ¿no? Que tocara. Y me dijo que sí, que me quitara la parte de arriba y que me quedara en sujetador. Yo dije, bueno, me quité la parte de arriba y me dijo, gírate y siéntate. Y me senté y me dijo, pon tus manos en tu regazo, la palma de tus manos tocando tus rodillas en tu regazo. Yo estaba sentada y veo que abre un libro que es como una Biblia, la Biblia, realmente eran las hojitas muy finas. Abre el libro y ¿cómo se le llama? La parte del... La portada. La portada, el grueso, sí. El grueso, ¿cómo se llama? Sí, la portada. La tapa. La tapa, agarra y la tira a una distancia a mi espalda. Y mágicamente la Biblia se quedó pegada a mi espalda. O sea, pegada a mi piel. Porque no se resbalaba. Yo estaba encorvada un poco, no echada, no doblada, sino encorvada un poco, para que ella, plaf, yo escuché el plaf y dije, ¿qué ha puesto, no? Y me dicen los amigos con los que fui, te ha puesto el librito. Me dice, pero lo curioso es que el librito no se cae. La portada pegada en la piel y las hojitas hacia afuera. Se acercó la chamana y empezó a leerme, a hacerme la lectura.
Y salieron mis dos hijas, ¿no? Y me hablaba mucho de la pequeña, porque la pequeña tiene mis facultades, pero ella ha escogido no estar en mi frecuencia en la que yo trabajo, porque para ella, lo que ella ha estudiado, pues ya le va bien, ¿no? En su mundo, y hay que respetar. Pero la chamana me hablaba mucho de ella y me decía que era una niña con problemas de alergias, que era una niña que arrastraba esas alergias por la alimentación que había tenido yo en mi embarazo. Fíjate que la niña en todo momento me hablaba de ella, de que iba a ser un canal mucho más fuerte que el mío, y la mujer empezó a decirme tantas cosas de mi vida, de lo que me venía, de una lectura en un libro pegado a mi espalda. ¿Y qué formas de trabajar? Y esta que manifiestas tan genuina, con dando información de palabra, y a la vez colocar cuantos dentro de este trabajo del chamanismo, del mundo invisible, a lo mejor no van a utilizar tanto la información de palabra y van a hacer un trabajo más energético, físico, para limpiar algo, sacar un dolor de la espalda, armonizar qué de tu estómago, y trabajando desde qué otra forma. Mejor no va a ser con información, aunque hay muchos que trabajan con información de palabra, y cuantos que en Mongolia también, y bueno, en otros lugares, pero ver trabajos energéticos, yo desde mi interpretación también como médico energético, trabajos energéticos tan bien cuidados, jugando con elementos muy tradicionales, básicos, que puede ser un colmillo de un lobo, que puede ser la pata de una garra de oso, y jugando con eso para aliviar, sacar completamente una contractura, para recolocar con qué estiramiento la cabeza. Y luego ves que son personas que no es que tengan una formación en estos estudios, pero podemos decir así, llevan toda la vida haciéndolo. Es impresionante. Y trabajando más desde un plano como más físico, para no poner solo información. También a veces, como el chamanismo, encontramos muchos chamanes que trabajan más a nivel estructural o más a nivel interno, y qué enriquecedor darse cuenta de que es una base de la medicina que tenemos. Total. Evolucionando a más, y que a veces aún falta reconocer algo que sabemos que en las tradiciones más en Occidente les ha interesado en un momento dado cortar esa sabiduría. Ahí voy yo. Es como digo yo, cuando puedan, léanse Las voces del desierto. Un libro en el cual los aborígenes australianos, ¿tú has leído ese libro? Donde los aborígenes australianos en sus tribus le dice, el jefe de la tribu le dice a un grupo de 4 miembros de la tribu, tienen que ir a cazar. Entonces salen a cazar porque necesitan piel, necesitan comida, y cuando cazan al animal dicen, ¿cómo lo despedazamos para poderlo llevar a la aldea de donde vivimos? Entonces, ven ustedes cómo los aborígenes, uno de ellos se queda quieto y empieza a recibir información de del jefe de la tribu, cómo tenían que cortar al animal, porque él le preguntaba qué hacían con el rabo, y el jefe de la tribu le contestaba que tenían que separarlo en 4 partes de esta manera, y que cada uno tenía que llevar del grupo una parte para poder llevarlo hasta la tribu. Las voces del desierto nos habla cómo ellos están tan fusionados con los animales, con las plantas, con la tierra viva, con el sol, con el agua, con el fuego, con los elementos, que hay una parte del libro en el que ellos se quedan quietos, los 4, y viene una manada de mosquitos, y no se mueve ninguno porque los mosquitos lo invaden en las fosas nasales, en los orificios, y es para limpiarlos. Qué maravilla. Es una maravilla, ¿no?
reconocer esta tradición, esta sabiduría que sale de una conciencia no dual, en donde no hay nada separado, en donde formamos parte de todo, en donde somos esos mosquitos, en donde somos la tierra, somos el sol, donde somos una unidad, porque hay una conciencia de integridad. Y algo que me fascina es que siempre en esta práctica se pide permiso. Siempre pedimos permiso. Pedían permiso al animal que habían cogido, a su alma, porque se había puesto al servicio del alimento de la tribu. Y es un permiso desde te reconozco. No es un permiso desde yo soy menos. No. Es un permiso desde te reconozco. Me inclino a tu alma por ponerse al servicio. Es tan maravilloso, es un tema tan bonito. Y como nosotros los occidentales pues ya nos ponen zapatitos de goma, ya nos apartan de la realidad, de la vivencia, ¿no? ¿Cómo nos hacen creer que estamos separados? Que esos animales no forman parte de nosotros. Total. Que el sol o que la tierra, la luna, no, si le pasa algo a la tierra, pues es su problema, ¿no? Es tan bonito darle gracias a Dios, Jordi, porque nos permiten ver la maravilla, ¿no? Y nosotros poderla transmitir a todos vosotros, mis queridos amigos. El tiempo se nos acaba. Muchas gracias por estar en este programa que ha sido tan bonito. Te volveremos a invitar, Jordi, a ver si nos cuentas cositas, porque vemos que tienes un bagaje muy amplio de todas tus experiencias. Y ya saben, Jordi es parte de nuestro equipo de trabajo. Jordi está trabajando ahora mucho porque va a hacer un camino con la madre tierra, con la naturaleza. Pronto que Dios le dé la vida necesaria para poderlo hacer, un proyecto hermoso en la madre tierra. Jordi, te auguro los mejores deseos de amistad para que crezcas, para que te fusiones y para que nosotros podamos compartir contigo esta sabiduría. Claro que sí, así lo espero, y que no deje de que sea así, como ha sido siendo, y seguir caminando a más. Un gusto estar aquí hoy, sumando en este espacio tan hermoso que estás cuidando y que se sigue desarrollando más. Gracias. Qué agradecido de formar parte. Ay, muchas gracias, Jordi. Y a todos vosotros, a América Latina, a Europa, Japón, tantos países que nos están oyendo, hermanos, amigos, somos unidad. A nivel chamánico, a nivel interno, a nivel externo, todos somos uno. Nunca se olviden de esto. Los amamos, los queremos y nos vemos el próximo programa. Namaste, namaste. Namaste.